El Museo de Arte de Tigre, o el MAT, como se lo conoce ya más popularmente, es consecuencia de un rescate cultural importantísimo. Antiguamente era el Club Casino, que estaba pegado al Tigre Hotel, un símbolo de la Belle Époque que lamentablemente hemos perdido para siempre. Pero esta construcción señorial que acompaña el curso del río Luján, no. Y así lo califica Graciela Arbolave, su directora. Este lugar es como algo mágico, ¿no? Es algo mágico, llamado... es un lugar milagroso, casi único en el mundo, este delta. Es realmente extraordinario y la gente en toda época se ha enamorado de este lugar. Uh-huh. Desde mis antepasados, inmigrantes europeos, hasta grandes escritores, hasta en la actualidad. Tigre es una cosa muy especial. Sí, es muy diferente. Tiene algunas similitudes con La Boca, Ajá. por el tema de que es un puerto. Claro. La vida de la gente frente al río, en el río. Sí. Los isleros. Los isleños, que son realmente tienen una vida muy diferente, con particularidades y modos de vida que a la gente le cuesta quizás entender. Claro. Están mimetizados con la naturaleza, básicamente con lo que significa el agua y las crecidas, sí. Lo que acá llaman las mareas, que es la sudestada. ¿No? Crece varias veces por año y muchas veces a la gente los aterra esto. Ah, sí. Porque, bueno, ver subir el agua a gran velocidad se impone. Rápido. Sí, sube rápido, muy rápido. Pero los isleños lo ven venir, se dan cuenta. Ah, sí, ya lo perciben. Sí, ya, ¿no? Y tienen la vida preparada para esto. Y, bueno... Ahora, sí. que esto se llama balaustrada, será, ¿no? Sí, o explanada, o pasarela, tiene muchos nombres. No es original del Tigre Club, construyó un año después, en 1913. Pero qué vista, ¿no? Porque justo tenemos el río Luján acá abajo. Tenemos el río Luján, y si tratamos de pensar, y estamos con el museo a nuestras espaldas, cuando Solí llegó al río de la Plata, lo que acá había enfrente no era otra isla, sino el estuario del río de la Plata. Agua. Agua. El delta, lo que se llama ahora el delta o las islas, estaba mucho más al norte. Claro, en va lo que creciendo, ahora... sí. El MAT es una joya y está elegido por los conocedores de todo el mundo como uno de los museos más lindos de todos. Y no solo es por la hermosura de su estructura, sino también por el entorno. De vez en cuando uno mira el río y pasa un remero. Y si uno ve fotografías antiguas, el remo era sinónimo del deporte asociado a Tigre. Hay 12 clubes de remo en Tigre, uno en San Fernando, que aplicaron para ser declarados Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Sí. Vamos a ver si sucede. Tigre, los clubes y lo que es el territorio histórico de Tigre. Graciela, Tigre, ¿por qué Tigre? ¿El tigre es asiático? Sí, acá... ¿O no tiene que ver con el animal? Sí tiene que ver, no con un tigre, con nuestro yaguareté, no con el tigre asiático. Yo me pongo a pensar y digo, en el pasado, ¿a cuántos kilómetros de la capital federal llegar hasta aquí? Era una expedición. Era una expedición, Sí, ¿no? sí, absolutamente. Hay gente que ha venido a caballo. Claro. Desde las barrancas de Belgrano, donde había caballerizas, a caballo, hasta acá. Pero antiguamente, ¿qué clase de sitio era? Como para explicar la presencia de este lugar. Para explicar la presencia del Tigre Club, hay que hablar primero del Tigre Hotel, que es anterior. El Tigre Hotel estaba acá a 100 metros, donde actualmente está el Consejo Deliberante. Y cuando el Tigre Hotel, terminó su vida útil en alguna época de estas grandes decadencias. Lo que pasa que había, para hacer un poco de historia, cuando se formó este lugar, cuando lo creó una sociedad anónima de familias de la capital federal que querían un lugar de esparcimiento, un rincón amable,
lugares para hacer deporte, el remo, tenis, todos estos deportes ingleses, el croquet, el cricket. Claro, y venían de la capital a instalarse acá. ¿Qué? ¿En esos autos antiguos? Y sí. Pero era toda una expedición, y claro, tenía que quedarse en el hotel entonces. Claro, porque acá no había habitaciones. Sí, se instaló después un casino, y eso, por supuesto, todo esto para esta localidad fue de un movimiento y de una intensidad, le generó trabajo a muchísima gente, comercios, por más que era un lugar absolutamente exclusivo para socios. Sí. Debo decir que hoy es absolutamente lo contrario, es un lugar inclusivo, nunca mejor aplicado el término que se usa tanto, Sí. porque es un museo público abierto. Perfecto. Pero en ese momento era un club social para socios que venían a hacer música, a bailar. Son famosos los bailes de carnaval. En el Archivo General de la Nación hay muchas imágenes de esto. El Tigre Hotel hizo historia. 1800 concluyó con la llegada del ferrocarril a vapor y de otro de los sellos de este lugar. Por ejemplo, en 1873 se organizó la primera regata oficial en el río Luján. Fue entonces que la aristocracia porteña descubrió que había un paraíso verde al alcance de la mano. La zona estaba virgen de lujos y opulencias, pero las quintas a orillas del río empezaron a multiplicarse y así el Tigre empezó a alojar a los ilustres visitantes. Comenzaba la Belle Époque. Me da la sensación de que esto era muy opulento, ¿no? Sí, sí, Para era la Belle Époque en su esplendor. ¿No? Absolutamente. Porque si venían hasta acá era un viaje largo, entonces tenían que tener un hotel para pasarlo la noche, los días. Sí, sí. ¿No? En el hotel también había algunas mesas de juego, pero acá se instaló oficialmente un casino por unos pocos años, porque después por una ley nacional los casinos, hubo un decreto que dijo que... Sí, lo prohibieron, Irigoyen creo que fue el que lo prohibió. Sí, que debían estar, que incitaban al vicio. Sí, sí, sí. Y además tal vez otros intereses, por eso había que promocionar Mar del Plata y se lo llevó a Mar del Plata y ese fue el auge, el crecimiento, ¿no? De Mar del Plata. Y con el cierre del casino, por supuesto, también por la época empezó un poco la decadencia acá. Y claro. esto terminó, porque terminó una época. Se terminó una época. Se terminó una época. El Tigre Hotel en el imaginario quedó que se quemó, pero no fue así. Hubo un incendio en un lugar aledaño, pero en realidad terminó su vida. Porque ya estaba pasado fuera de moda. Sí, y entró en una quiebra, salió a remate público, no hubo oferentes, entonces hubo que demolerlo. Esa es la triste historia. Era un monstruo, ¿no? Sí, hermosísimo. Pero hermosísimo. De madera, muy diferente a la He visto construcción. fotos, sí. Era hermosísimo. Hermosísimo. El diseño de esta construcción, de este edificio, lo hicieron dos arquitectos franceses, el arquitecto Pater y el arquitecto Dubois, son los mismos que hicieron la embajada de Francia. La que está en Cerrito. Y si uno pasa, cuando pasen van a ver que tiene muchas similitudes con Piedra París, los mismos techos, las cúpulas, las tejas. Sí, la herrería. Estoy subiendo por una empinada escalera de madera para asomarme a una torrecilla que es como una atalaya, que es parte de la arquitectura emblemática del Museo Tigrense. Desde esta altura pienso en todos los acontecimientos que se sucedieron antes de su inauguración. Cuando Juan Díaz de Solís descubrió el río Color de León, no había delta, solo era un amplio estuario. Más tarde, Juan de Garay repartió tierras en el Tigre entre sus hombres y en 1806 Santiago de Liniers llegó desde Colonia, cruzó el río Reconquista y avanzó sobre Buenos Aires para expulsar definitivamente a los ingleses. Y todo ocurrió acá, cerca. En este río Luján desembarcaban los materiales, todo el mobiliario del futuro hotel hacia 1889 y poco más tarde
se inauguró esta mansión aledaña como un club, como un lugar de reunión y de grandes fiestas, y que tenía hasta una ruleta clandestina. Esas son fotos antiguas, qué lindo. Estas son reproducciones que hemos obtenido de una búsqueda en el Archivo General de la Nación y de colecciones y álbumes privados de gente de acá, vecinos, que nos han acercado fotos. Mirá la cantidad de remeros que hay. Sí, esto era el auge del remo en la costa de lo que es el Paseo Victorica, que esto es nuestra costanera. Ahí está la foto que dice Tigre Hotel. Tigre Hotel. Ese es el que desapareció. El que desapareció, donde después todos deben recordar el frente del colectivo 60 que decía Constitución Tigre Hotel. Tigre Hotel, claro. Bien, ahí era la terminal. Los niños y las familias, todos bien vestidos, ¿no? Bueno. Sí, es insólito, increíble pensar que la gente pudiera remar de punta en blanco. Porque iban a remar, claro. Me consta, mis abuelos lo hacían. Graciela me conduce hasta el interior del museo. Fue inaugurado como un club social en 1910. Su primer día fue sofocante, en pleno enero. Los invitados llegaron en un tren especial, además de automóviles, carruajes y lanchas a vapor, que los dejaron frente a la fachada del imponente edificio de líneas clásicas. Con un repertorio de valses, la orquesta marcó el comienzo de la celebración. Llamado Salón Oval, que no lo es, en realidad hace referencia a la cúpula, que sí tiene... Ah, sí, claro. Es oval. Qué linda, frescos, qué lindas pinturas. Sí, esto es una pintura, uno automáticamente asocia la cúpula del Colón. Sí, pero el pintor es Julio Vila y Prades, un español, que vino a principios del siglo XX, como tantos, a pintar, a hacer retratos de gente de la alta sociedad y a decorar edificios. Por ejemplo, la Embajada de Brasil tiene algo similar, lo que era el Gran Splendid. ¿Y el piso? El piso es roble de eslabonia. Roble de eslabonia, claro, me imaginaba. Y obviamente los faltantes que hubo, porque el paso del tiempo deja sus huellas, se consiguieron estas tablitas de parqué. Pero quedó muy bien, ¿eh? En las bodegas de Mendoza, de los toneles de roble. Claro, sí, bueno, sí. Y estos son todas vistas de las fachadas de los clubes. Esta tampoco está más. Este es el Club Teutonia, que ahora se mudó a Villa Laniata y tiene una construcción moderna. Pero clubes que estaban acá en Tigre. Sí, están todos en Tigre, algunos, como el Teutonia se mudó un poco más lejos, sigue siendo Tigre. De comunidades de inmigrantes, está el Club Suizo, el Escandinavo, muchos clubes ingleses. Además hay pintores reconocidos. Este es Oscar Vaz, del cual nuestra colección tiene muchas obras, que fue contratado para retratar. Esto es el Tigre, el TBC, el Tigre Boat Club, de los primeros clubes de remos acá en la zona, está acá a 5 o 6 cuadras. Por eso, bueno, como este es un museo de bellas artes actualmente, y una de sus misiones es mostrarse como el museo que fue creado, con su colección. Una colección es lo que le da identidad a una institución, y creo que es su obligación mostrarla. Y además nos ocupamos del arte y de la historia local. En el Museo de Arte de Tigre, o el MAT, hay muchas fotografías que nos devuelven a ese tiempo dorado, a ese mundo de glamour, con damas de largo y señores con sombreros, y mucho remo, que era el deporte por excelencia, y lo fue por muchos años, hasta bien entrado el siglo XX. Otra vez banderines y gallardetes engalanan los pintorescos riachos del Tigre para la gran regata internacional. Pudimos rescatar de nuestro archivo imágenes de vibrantes competencias. Argentina llegó a ocupar lugares empinados en el Concierto de las Naciones. En medio de intensa animación se van cumpliendo las pruebas con toda regularidad.
La cuarta carrera, un par junior, el defensor de los colores del hispano a poco de la largada toma la delantera, que ya no abandona, logrando excelente triunfo. Y el Tigre fue un lugar excepcional y lo sigue siendo ahora, pero ya como una ciudad muy moderna, arbolada, náutica, turística, rodeada de barrios privados y con parques especialmente cuidados. Pero en aquellos primeros tiempos era como una aventura amazónica llegar hasta este lugar casi selvático para la clase pudiente. Este salón donde estamos con Graciela nos remite a aquellos bailes inolvidables. Tiene una colección actualmente de 250 piezas y la idea fue poder mostrar la historia usando como herramienta el arte. Sí. Dentro de su misión fundacional está la educación. Lo que la colección muestra, por ejemplo, en esta sala, que es nuestra sala histórica o los comienzos, donde hay muchos pintores extranjeros, pero que empezaron a ilustrar lo que veían los paisajes y los personajes de este país, sí, con una mirada muy europea, una escuela europea, como es lógico. Sí. El museo fue creado con 5 o 6 temas solamente. Una es mostrar los precursores y la historia, otra es la inmigración que vino, por supuesto, por el puerto de La Boca, sí, por eso tenemos tanto en común con ellos, con los pintores mayormente italianos o hijos de italianos que vivían allá, y ahí cabe mencionar los que se llamaban los maestros de la escuela de La Boca, con el mayor exponente, o sea, hubo un maestro que fue Alfredo Lazzari, un italiano que vino a hacer decoraciones acá y finalmente sí, se quedó. ¿Por qué? Porque el trabajo no salió, pero se tuvo que quedar. Bueno, y su principal alumno fue Quinquela Martín, el que más trascendió. Todos artistas que trabajaban de día, pintaban de noche, salvo 1 o 2 que se mudaron a La Boca porque se sentían muy cómodos pintando allá, como Victorica, sí, pero todo el resto eran trabajadores. Sí. Me gusta mucho. Este te gusta, sí, Cesario Bernardo de Quirós. Que tiene una fuerza, sí, una fuerza, sí, y un movimiento, sí, extraordinario. Sí. Y quizás el cuadro más importante es el Fuerte de Buenos Aires de Carlos Pellegrini, que es una acuarela. Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini. Pero no tiene que ver con el presidente. El padre. Ah, el padre del presidente. Sí. Entonces, ¿cuántas obras tiene en total? La colección fundacional es de 170 y pico de obras y al día de hoy, con donaciones y adquisiciones, hay cerca de 240. Una de las características del MAT es que las obras de arte que hay aquí son mayormente de autores nacionales. Es un joven museo que todavía está buscando su personalidad. En esta sala, en este momento, tenemos cuadros de gran porte. Tenemos nuestra pequeña colección de Quinquela Martín, con 4 piezas que son pinturas al óleo y un aguafuerte, más otros pintores que han pintado La Boca. Este también es típico de La Boca. Sí, este es Osvaldo Imperiale, es una excelente obra. Muchos dicen que es un imitador de Quinquela, se ha inspirado claramente, pero tiene su propia impronta. Antonio Berni, cuando le fue rechazada una obra en un salón en el año 57, mandó una carta pública donde hablaba de que hay nombres indiscutibles e imprescindibles en el arte nacional. Sí. Quinquela, Soldi, Urruchúa, Spilimbergo, Castañino, bueno, son los nombres que conforman nuestra colección y es importante mostrarlos, y las muestras temporarias que organizamos giran alrededor de lo que nuestra colección cuenta. El MAT es doblemente valioso. Primero por su presente, que significa cuidar nuestro patrimonio histórico y artístico y lucirlo para toda la gente. Y también porque es el ojo de una cerradura
para vislumbrar el pasado. Por ejemplo, para asomarse y recordar los paseos en remo legendario. En las fechas de carnavales, por ejemplo, se recreaban aquí las llamadas Noches Encantadas de Venecia, y allí los botes eran iluminados con faroles de colores que ofrecían un espectáculo único. Y aquí, en estos salones señoriales, tanto como en el Tigre Hotel, vaya uno a saber si en las reuniones sociales no se decidieron a veces los destinos políticos de nuestro país. Otros tiempos, de costumbres irrepetibles y que hoy uno mira con nostalgia.